El hermano Julio César de Veracruz menciona: ¿es bíblico ungir con aceite los altares al pastor y a los creyentes? Esta pregunta es porque vi que a un pastor le pusieron aceite en la cabeza y en las manos y comenzaron a reprender. No sabría si este hermano, al mencionarnos lo que ha visto, se está refiriendo a un ungimiento de un junto o de diferentes formas, porque yo sí creo en el ungimiento de objetos. Hablar de ungir a una iglesia, hablar de ungir un hogar, hablar de ungir con aceite a una persona, sí creo que sea bíblico. Primeramente, en Santiago capítulo 5, una escritura donde dice: llamen a los ancianos y ungiéndole con aceite, refiriéndose al enfermo, sanará, y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. Pero tenemos otros pasajes del Antiguo Testamento que, si bien no trascendieron de forma explícita en el Nuevo Testamento, apuntan exactamente a lo mismo. Podemos ver esto, no se diga, en el sacerdocio levítico. Podemos verlo en cuando algún hombre de Dios era llamado a ejercer el puesto de rey, o era un comisionado que iba a sustituir al profeta que estaba al frente, como en el caso de Eliseo. Había esos ungimientos. Entonces sí creo que sea válido ungir una persona y ungir algún objeto. Donde yo veo que hay riesgo en este sistema del ungimiento es irnos de largo y podemos caer en algo similar a lo que hace la Iglesia Católica con el agua bendita. El agua bendita en la enseñanza católica es para liberar, para expulsar demonios y demás. Mientras que el ungimiento, desde la perspectiva mía evangélica, yo la tomo como un símbolo, una representación, para que el Espíritu Santo, a través de ese símbolo, el Espíritu Santo, no el aceite en sí mismo, a diferencia del agua bendita, de ahí el nombre de que esa agua tiene la bendición o tiene un poder bendito. Creo que sería la parte que habría que vigilar, porque sin darnos cuenta nos podemos brincar a esa línea del catolicismo para darle un poder que no tiene el aceite. ¿Esto es similar o es un paralelismo o es aplicable a la forma que menciona Santiago? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanlos con aceite. Digamos, usted está tomando quizás, no sé si una base de aquí o algún patrón para nada más cambiar el símbolo de una persona a quizás un hogar, una iglesia, etcétera. Efectivamente, porque tomo ese pasaje como un principio. Cualquier predicador estaría de acuerdo conmigo en que el aceite no va a curar al enfermo. Exactamente. Sabemos que la oración está invocando ese poder y el aceite está haciendo un papel representativo, el símbolo que siempre se usó en el Antiguo Testamento. Ahora, si el símbolo no cumpliera ninguna función, absolutamente ninguna, fuera meramente el símbolo, la representación, pero no cumpliera ninguna función, no se le daría tanta fuerza, importancia y sobre todo entrada en una lista de requisitos, no opciones sino requisitos. No aparecería con esa frecuencia en el Antiguo Testamento. Pero en aquel tiempo en que el Espíritu Santo no obraba como obra en la dispensación gentil, pero a fin de cuentas sí obraba el Espíritu Santo, quizás no sobre el pueblo en general, pero sí sobre el ministerio. Entonces, podríamos decir que es como una especie de conducto, ¿no? Porque definitivamente cuando, Pablo o los apóstoles oraban, no recuerdo bien el pasaje, pero se dice que los apóstoles oraban por paños y los paños los llevaban a enfermos que no podían levantarse y eran sanados. Cuando en el desierto allá se erigió la serpiente,
era un símbolo también y alcanzó sanidad el pueblo de Israel. O sea, no era tanto el elemento, sino que Dios usaba ese elemento como un conducto. Exactamente, para que a través de ese conducto el poder de Dios llegara a la persona. Y de hecho es algo que podríamos decir que hasta cierto punto es común, ya que, a ver, usted ya lo complementa, o más bien dicho, usted nos explica la dinámica, porque entiendo que los espíritus viajan a través de la ropa en la iglesia, allá en Esfuerzo y Valor, recuerdo que usted nos ha dicho, si te regalan alguna prenda o compraste de la ropita usada, pues siempre es bueno orar por ellas, porque los espíritus pueden viajar y entonces si una persona traía algo fuerte, pues se te puede brincar prácticamente ese espíritu. Entonces, si yo tratara de hacer un paralelismo, pues entiendo que los espíritus pueden usar esta especie de conductos. Recuerdo también, creo que los ídolos también se podría hablar de que pueden viajar a través de. Correcto. Y para los que no están en sintonía con nuestra doctrina, les pido de favor, sobre todo los que van a ver este video, que no piensen que somos fanáticos porque hay escrituras. Ya diste una, Hechos capítulo 19. Dice que tomaban paños de los delantales de Pablo y los ponían sobre los enfermos. Uh-huh. Entonces quiere decir que el poder no del paño, mucho menos el poder de Pablo, sino el poder del Espíritu Santo que obraba en Pablo, impregnaba ese poder la ropa de Pablo. Y entonces el Espíritu Santo, a través de ese paño, ese poder del Espíritu Santo llegaba al enfermo y éste sanaba. Luego tenemos la contraparte. Judas nos dice que cuando estemos lidiando con un pecador, dice que aborrezcamos aún su ropa contaminada por su carne. Entonces, ahora encontramos no un poder benigno, sino maligno, que se impregna en la ropa del pecador. Porque ahí no dice que aborrezcamos al pecador, sino su ropa. Si ponemos estas dos escrituras en la perspectiva del tema que se está mencionando, es obvio que estos espíritus, ya sea malignos o el Espíritu Santo, están llegando a la materia a través de estos conductos. Por lo tanto, no es un fanatismo. También en el Antiguo Testamento, ya citaste en este caso la serpiente de bronce, que era un conducto de sanidad. Está el estanque de Betesda. Entonces, todos estos son conductos entre el mundo espiritual y el mundo material para que esos espíritus, esos poderes pasen de un plano a otro plano. Ok, ahora, podría haber un católico que escuchara esto y levantar la mano y objetar, bueno, está bien, entonces él pudiera traducir. Entonces, no es válida el agua bendita, pero sí es válido, por así llamarlo, para entenderlo más claro, el paño bendito. O sea, ahí cómo podríamos explicarle que no lo están operando de la misma manera. Porque la diferencia está, ya lo mencioné atrás, en otorgarle el poder a aquel objeto, a aquella agua, a aquel pedazo de tela, cuando en este caso lo que se está tratando de dejar en claro es que es el medio, o como tú lo mencionaste, el conducto. Esto se comete la misma infracción o el mismo delito cuando ellos aseguran que es el sacerdote el que tiene el poder de perdonar pecados. Nosotros creemos que solo hay uno que perdona pecados, pero ellos creen que es el sacerdote el que tiene la autoridad de perdonar el pecado. Entonces, nosotros como evangélicos afirmamos que somos conducto para remitir o que se les entregue el perdón, pero no somos nosotros quienes perdonamos. Ok, pues muchas gracias, apologista, y gracias a nuestro hermano Julio César